Me bañaron con camisón y todo. Me ponen un pañal y me dejan todo el día o si no toda la noche con el pañal todo mojado. Y como yo estoy llamando que me traigan la chata, me encargan un pañal y olvídate, acá terrible y todo dicen porque no hay personal, no hay nada. Las doctoras nunca vienen para acá, total abandono. Pero nos firmó todo buscando su papá, ¿viste? No, no, no. Tómatela. ¿Dónde está mi viejo? Dale, decime. ¿A dónde está mi viejo? Mire, un novito acá. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Grita, pobrecito. Yo anoche de cebo. ¿Dónde está mi viejo? Señorita, ¿dónde está mi viejo? Un placer tenerte una vez más aquí a mi lado en esta predicación o estudio. El tema que vamos a ver hoy en día lleva por título Pastor, Pastor, quiero hacerle una pregunta ya que usted va a tocar ese tema. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? ¿Cuál es el origen de las enfermedades? Calma, espera. ¿Por qué otros hermanos parecieran estar condenados a visitar a los médicos? Hermanos mueren con una enfermedad. Si hay una promesa de sanidad, ¿por qué sigo enfermo? Calma, espera. Dios proveyó sanidad para sus hijos con toda certeza. Veamos lo que dice las Escrituras. En Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, y dice así, leo, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y ahora con atención, y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra promesa, en otro versículo, libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, en la cruz, y por cuya herida fuisteis sanado? La sanidad es un hecho, es una realidad. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿La promesa de sanidad divina está supeditada a nuestra fe? Pero pastor, ¿por qué hace esas preguntas tan difíciles, con palabras complicadas? ¿Qué significa esto? Con esto quiero decir que la promesa de sanidad no depende de mi fe ni de tu fe. Es decir, no depende de la fe del que está enfermo o no depende de la fe del predicador, porque es una realidad hecha. Nótese que la Escritura siempre habla en pasado. Suena bonito esto, pero en la realidad, en la práctica misma, es distinto. Cuando yo estoy enfermo, oro, me echo aceitito, me unjo, hago ayuno y sigo enfermo. Hay otros hermanos que me dicen que no tengo fe, por falta de fe. Otros me dicen, visita al hermano Pedro que tiene los dones de sanidad. No entiendo. La sanidad divina es una provisión cumplida, hecho realidad en cada vida de cada cristiano. Ahora tú me preguntas, ¿por qué sigo enfermo? Te pregunto a ti, ¿tú crees que es la pregunta correcta? La pregunta es si Dios proveyó
sanidad para sus hijos. Pues bien, aquí tenemos la promesa, Isaías 53, versículo 4 al 6, que nos dice que Él sufrió nuestros dolores, que por sus llagas fuimos curados, que Él llevó nuestras enfermedades. Y en 1 Pedro 2:24 dice que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Esta es una promesa incondicional, no es una promesa con condiciones como lo es, por ejemplo, como dice en Efesios 6, versículo 2, padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta promesa, insisto, es incondicional, es decir, no está supeditada a nuestra fe. Es un hecho, es una realidad, es algo que está cumplido. La pregunta debiera ser, ¿por qué la promesa de sanidad divina no se cumple en mi vida? Y esto podría explicar por qué Dios sana a algunos y a otros no, porque a lo mejor Dios tiene un propósito con ello, uno nunca sabe. Esto es una pregunta también incorrecta de esa interrogante. Está para cuestionar la obra de Dios. Entonces cada uno de nosotros, los cristianos, siempre deseamos y buscamos fundamento para dar una explicación de por qué aparentemente uno, a la vista de uno, pareciera que Dios sanara a uno, a algunos, y a otros no. Pero recuerde que es a la vista nuestra, más allá nosotros no sabemos. Por eso a veces damos respuestas un poco o muy equivocadas. Al tratar de responder esta pregunta, nosotros generalmente decimos, bueno, Dios es soberano. Si Él sanó a uno o sanó a otro, Dios es soberano. Otros dan respuesta porque el origen de la enfermedad fue producto del pecado allá en el Edén. Otros dicen, bueno, el pecado entró al mundo y con ello entró la enfermedad. Somos de naturaleza, pues somos humanos. Otros dicen que Dios permite la enfermedad con propósito específico, pues así vamos generando, escucha bien, también mitos en nuestros ambientes cristianos. Porque también se dice, bueno, a lo mejor la mano de Dios está sobre él, habrá un pecado oculto, nosotros no lo sabemos, y así vamos generando mitos. O también digo, bueno, a lo mejor el enfermo no tuvo fe. Te das cuenta que de alguna forma, nosotros generamos respuestas. La pregunta debiera ser, ¿por qué la promesa de sanidad divina no se cumple en mi vida? Veamos, empecemos desde el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí ya observamos entonces nosotros que podemos deducir dos ideas fundamentales. Primero, vemos que existen dos dimensiones. La dimensión espiritual que está por sobre lo físico en este caso. Ahora bien, dentro de estas dos dimensiones también podemos deducir en forma lógica y bíblica que dentro del mundo de la espiritualidad vamos a encontrar nosotros leyes espirituales y en consecuencia en el mundo físico también vamos a encontrar leyes físicas como por ejemplo la gravedad. Una vez creado el universo, entonces, y la tierra obviamente, Dios puso un huerto en un punto específico en nuestro globo terráqueo. Al crear el huerto del Edén, Dios puso al hombre y la mujer y lo creó a imagen y semejanza, que ellos fueron dotados primero de alma, espíritu. Vemos nosotros en Mateo 10:28 que nos habla referente al alma, espiritualidad, y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 donde nos habla de los tres conceptos,
Que Dios nos guarde, nos santifique en cuerpo, alma y espíritu. Hablando de estos tres. ¿Qué significa esto? Que Dios nos dotó entonces de una espiritualidad, y en la parte física Dios nos dotó de un cuerpo. Ahora, ¿qué principios están encerrados en estas verdades? Primero, la dimensión divina está por sobre la dimensión física. ¿Qué significa esto? Nos lleva a otra consecuencia, que las leyes espirituales van a estar por sobre y predominan sobre las leyes físicas. ¿Y qué significa esto? Que a través de esa espiritualidad que predomina sobre lo físico, significa que la espiritualidad de la cual fueron dotados el hombre y la mujer, del alma y el espíritu, van a poder tener dominio sobre la materia, sobre lo físico, sobre los hombres, sobre las bestias. Esto ya nos da un indicio que aquí la parte biológica, el cuerpo, los huesos, la sangre, la piel, no es el elemento pensante del hombre y la mujer, sino su espiritualidad que le permite tener. Nosotros vemos aquí en Génesis 1:28 que nos dice que Dios le dio la orden primero de fructificar. Posteriormente, la otra etapa era la multiplicación y la tercera etapa, llenar la tierra. Y una vez llena la tierra, entraba en el mundo de sojuzgar y señorear. Y todo eso a través de la capacidad por la cual el hombre fue dotado. Ahora bien, cuando Dios hizo el huerto y colocó al hombre en el huerto, en el medio del huerto puso dos árboles, uno el árbol de la vida y el otro es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Aquí estos dos árboles daban un fruto. Lo que hay que explicar con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal no es que ese árbol diera dos frutos, sino que un fruto. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque generalmente nuestra tradición, el mundo evangélico y católico, generalmente asocian estos conceptos como algo opuesto, donde existe una dualidad que se contradice, como el blanco, el negro, grande, chico, bonito, feo, bueno y malo, de perverso. Recordemos que cada árbol daba un fruto. Por lo tanto, este árbol no puede dar un fruto que represente el bien y no puede dar un fruto que represente al mal. Más bien, era un fruto en el cual ese fruto contiene lo que expresa el concepto el bien. Ahora, y el hincapié en este concepto. Por favor, no debemos nosotros vincularlo con las ideas de pecado, con la idea de maldad. Básicamente le puedo dar un ejemplo bíblico para contradecir esa idea. En 2 Corintios 5:10 nos habla que cada uno de nosotros nos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, estando en el cielo, allá vamos a ser recompensados, y esa recompensa tiene relación con lo bueno o malo mientras estábamos nosotros en el cuerpo aquí en la tierra. Que Dios no va a recompensar lo malo, es decir, un abuso, un ultraje, un asesinato, obviamente que no. Entonces, no debemos, por favor, relacionar este concepto de mal con la idea de pecado, con la idea de maldad. Aquí hay una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal? La tradición y la teología nos dicen, por lo menos le voy a presentar tres oportunidades, tres alternativas. Número uno, para dar a Adán y Eva una oportunidad de elegir, obedecer o desobedecer, y eso tiene relación con el concepto de libre albedrío. Él podría elegir. Y lo vamos a relacionar con la alternativa C. Obviamente que ese árbol fue puesto como una especie de prueba para el hombre.
puesto que como tenía libre albedrío, ese hombre no era una especie de marioneta de Dios, que era zarandeado por Dios al antojo de él. Y una alternativa que puse yo, que en el Corán no menciona el árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que menciona el concepto árbol, y los musulmanes creen que cuando Dios puso a Adán y Eva, si ellos comían de ese árbol, iban a ser inmortales o bien una especie de ángeles. Insisto, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal? Bueno, está la gran teoría de que Dios lo puso para ponerlos a prueba. Si yo acepto esa idea, que los puso para probarlos, entonces nace otra pregunta, o en forma obligatoria. ¿Por qué puso el árbol de la vida? Debería tener alguna respuesta. Bien, pero me voy a referir respecto a la espiritualidad del hombre. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que transgredió Adán y Eva en el huerto? Hago hincapié que en estas dos dimensiones estamos hablando de las leyes espirituales, la dimensión divina, y las leyes físicas en la dimensión terrenal, con la cual nosotros no nos manejamos. Y recuerdo que Dios lo dotó de una capacidad para poder dominar, señorear, sojuzgar entonces al mundo. Y les recuerdo que el cuerpo no es la parte pensante del hombre. ¿Qué es lo que pasó? Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto, Dios le da la sentencia que es cierto, que el día que ellos comieran de ese fruto, morirán. Pero no era un castigo. Dios no le dijo, el día que ustedes me desobedezcan, yo lo voy a castigar. Le puse ese árbol para probar su obediencia. No, no, no. Eso no tiene que ver. Eso es parte de una idea teológica. Lo que agredieron fue una ley espiritual. Porque seamos sinceros, cuando el hombre pecó, no murió. Que sabemos nosotros que se desconectó, una descomunión. Se apartó de la comunión con el Señor, lo creemos, pero la muerte física, eso vino como consecuencia de desobedecer una ley espiritual, pero no como una especie de castigo como nosotros los enseñamos. Ahora, ¿qué perdió Adán y Eva en su transgresión? Si al transgredir la ley espiritual vino como consecuencia la muerte física, vino como una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que perdió? Es precisamente lo que ellos perdieron, el control de su espiritualidad, la capacidad pensante del hombre y la mujer. Ahora bien, les recuerdo los principios que estaban encerrados en estas verdades. Le hablé que la dimensión divina está por sobre la dimensión terrenal, y a la vez que las leyes espirituales predominan sobre las leyes físicas, ya que a través de la ley espiritual el hombre y la mujer tendrán dominio sobre la materia, sobre lo físico. Ahora, lo que perdió Adán precisamente fue lo siguiente. Antes de la desobediencia de ellos, obviamente que predominaba la espiritualidad perfecta de Adán. Por lo tanto, tenía un predominio sobre todo lo físico y sobre todo lo terrenal. Una vez que transgredieron la ley espiritual, perdieron ello y aquí los roles se cambiaron. Entonces, la parte terrenal, biológica, empezó a tener un predominio sobre la espiritualidad, perdiendo así el hombre el control de su espiritualidad. Vayamos afinando el concepto de espiritualidad. Paul David Shaw habla de una cuarta dimensión y creo que a mi juicio estaba hablando de lo mismo. Solo que él desarrolló este tema desde el concepto de dimensión, término técnico usado en el mundo de la geometría. En mi caso, llego a la misma noción desde el análisis del huerto del Edén, el concepto de espiritualidad. El concepto que entendemos nosotros hoy en día. Muchos hablan de que una persona es espiritual cuando pasa en la iglesia porque pasa orando, o lee mucho las escrituras, pasa cantando porque dice que pasa todo el día clamando al Señor, habla siempre del Señor porque se muestra piadoso, visita a los hermanos, o porque tiene unción, etc. Esta es una noción muy primitiva del concepto de espiritualidad.
Hablo de una dimensión espiritual dentro del modelo, aquella que domina, que tiene que ver con el raciocinio, con la mente, con la espiritualidad de uno, y que nosotros en alguna medida estamos en pañales sobre. Cuando hablo de espiritualidad, hablo de los sentimientos, del amor, del miedo, del odio, de la bondad, del amor, de esas cosas que no se ven. En Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos devela este texto? Primero, todo lo creado, todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que tú ves fue creado por medio de la palabra. No es la palabra impresa, esa palabra que no se ve, es la hablada, aquella que da vida y muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lengua, palabra. Lo visible fue hecho por lo invisible, la palabra, lo que no vemos. Entonces, ¿qué es más real que lo visible? Lo invisible, lo que no vemos, nuestra espiritualidad. La palabra es también aquello intangible que no se ve y que hizo posible la realidad física, la espiritualidad, que no hemos desarrollado, llegado a un nivel en que nuestra fe nos permita decir: para el que cree, todo es. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, si usted, yo, no es sanado, no es problema, porque todos tenemos fe. Romanos 12 te le dice que Dios nos dio una fe conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. El problema en el desarrollo de nuestra espiritualidad, de aquello que tenemos y no sabemos cómo utilizarla. Entonces, nosotros tropezamos en las pequeñeces, decimos tiene poca fe, o a veces mucha fe. La mano de Dios está sobre el enfermo, está en un pecado, o que Dios permitió eso porque tiene un propósito divino. ¿Por qué Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, y él las hará también, y aún mayores? El camino está expedito, todo está listo, todo ya fue consumado. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos en un estado primitivo, en espera, en un estado en que otro lo haga por mí. La palabra profética dice en Jeremías 31, 33 a 34: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿cuál es el ideal de Dios? Que ninguno enseñe a su prójimo o a su hermano, porque todos conocerán del Señor. Ahora, esta misma ideal se repite en Hebreos 8, versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el más mayor de ellos, o hasta el mayor de ellos. ¿Por qué necesitamos maestros, enseñadores de cristianos que tengan un don o un ministerio de sanidad? Necesitamos de personas que tengan señales que les sigan, o tener la necesidad de que nos unja con aceite en el nombre del Señor, porque tenemos una espiritualidad deficiente, mediocre, que no dominamos, a pesar de ser creyentes nacidos de nuevo, pero permanecemos en un estado de niños, o estamos atrapados en el proceso de vida, en el proceso dentro del reino de Dios. Dios suple estas deficiencias a través de estos instrumentos humanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para consumar el proceso de lo ideal de Dios. Sufre transformaciones que hacen retroceder y detener o pausar la obra de Dios en nuestras vidas, por nuestra indolencia, por nuestra falta de compromiso, por la carencia del conocimiento de Él y de su palabra. Por lo que yo he encontrado, de acuerdo al conocimiento de las Escrituras,
puedo establecer niveles de desarrollo de la espiritualidad. La espiritualidad no es algo cuantificable, medible, del mismo modo que la fe. Pero en cuanto a la fe se dice, de acuerdo a Romanos 12, versículo 3, que se puede establecer genéricamente una medida de bajo fe. Este mismo método o enseñanza puede establecer tipos y medidas de una espiritualidad, estableciendo lo siguiente. Primero, tipos: la divina, la espiritualidad satánica y la espiritualidad humana. La espiritualidad humana la puedo dividir en 4 rangos, o en 4 medidas. Primero, la almática, es andar en los sentidos, puede ser el neófito, el inexperto, según Hebreos capítulo 5, 11 al 14, capítulo 6, 1 al 2, y establezco el otro, la monástica o eclesiástica, el practicante ritual del Evangelio, el virtuoso, el misericordioso, el bueno, el bondadoso, el moralista, el justo, el cristiano o el evangélico. Y 3, la espiritualidad distintiva, el que tiene un talento, el que tiene un don, el que tiene la habilidad como el cantar, tocar instrumento, tener un liderazgo. Y por último, la espiritualidad, la unción plena, el que hace llegar el rema, el que transforma con su palabra, el que tiene la fe de Dios. San Juan 14:1, interesante lo que dice creer en Dios, donde literalmente en el idioma original es tener la fe, es decir, la fe, la que le precede a la experiencia con convicción y seguridad, independiente a la realidad que viva. Ese cristiano cuya estatura se mide por la coherencia entre lo que dice y lo que hace en concomitancia. Concomitancia quiere decir correspondencia, correlación, concordancia con la palabra de Dios, produciendo resultados cualitativos de calidad más que cantidad. Bueno, así estamos afinando entonces el concepto de espiritualidad. Y ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida. Bien, vamos a aplicar entonces esta palabra a la vida de uno. Tenemos nosotros aquí la línea de tiempo que representa la humanidad. Y el tema que estamos hablando hoy en día es acerca de la promesa de sanidad. Aquí tenemos los textos que hacen referencia de ello. Yo hablo de que la sanidad es una promesa profética. ¿Por qué? Porque tiene un doble cumplimiento. Vemos nosotros, aquí tenemos primero en Apocalipsis 13:8 que nos escribe en las Escrituras que este Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, y destinado desde el principio, pero manifestado en los posteriores tiempos, según 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Al ser manifestado en los posteriores tiempos, hace referencia entonces al Calvario, a la cruz. Por eso hablo de una promesa de doble cumplimiento. Ahora bien, cuando aparece la enfermedad en los hijos de Dios, en cada creyente, es necesario hacer notar que la causa no es relevante. Es decir, si fue producto de un contagio, si fue una causa genética, si fue una causa, si alguno tiene una línea de pensamiento un poco irracional que por pecado o por un castigo de Dios, esto no es relevante. ¿Por qué? Porque la enfermedad, a mi juicio, es un parqueo ilegal, porque ya hay una promesa que debe ser cumplida en nuestra vida, y el problema que estamos desarrollando hoy día es por qué esa promesa no se cumple, no se activa en nuestra vida. Y aquí entonces entra el concepto que yo estoy explicando a ustedes acerca de la espiritualidad de cada cristiano. Y esa espiritualidad se manifiesta en una medida, y lo he establecido en 4. La primera sería el mático, que es el neófito, el recién compartido, el que anda de acuerdo a los sentidos, como algunos dicen, la jerga pentecostal anda en la carne. Tenemos el otro, que es monástico eclesiástico, que es en el cual todos nosotros estamos representando en la búsqueda de ser mejores cristianos. Y el otro grupo es la espiritualidad distintiva. Es aquel cristiano que tiene una capacidad la cual le permite estar frente a grupos humanos. Y
por último, la espiritualidad plena o la unción plena es aquel que hace o activa, hace llegar el rema y el poder de Dios se manifiesta en una forma tremenda o eficaz a través de cada creyente. Entonces yo hablo de grado o de medidas de espiritualidad. Pero al hablar de medida de espiritualidad también estoy hablando medida de poder. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a apoyarnos en Efesios capítulo 3, versículo 20, y que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y atención, según el poder que actúa en nosotros. Aquí no está hablando de qué tipo de poder, no hace a esa referencia a qué tipo de poder, sino según el poder, la operación que actúa en nosotros, es decir, en cada creyente el poder de Dios actúa de una forma. ¿Cuánto? No lo sabemos porque no es medible, pero hay una operación en ese sentido. La fe tampoco no es medible, solamente la palabra de Dios dice que nos dio una medida, por eso hablo de medida de espiritualidad y de medida de poder. Y esa medida de poder da una X de energía en la cual se distribuye a través de nosotros, produciendo resultados, ya sea una sanidad, ya sea un milagro. Bien, ahora, en conclusión, vamos entonces a hacer un resumen final de este estudio. Vayamos a la conclusión. Les recuerdo que estoy haciendo ciencia bíblica. Voy más allá de la exhortación y la predicación bíblica. Estoy generando conocimiento de Dios y no una apología de un tema determinado. Continuemos entonces. Deseo hacer una aclaración. Cuando dije que la causa de la enfermedad no es relevante, solo me refiero al objetivo final que uno persigue, como creyente, como una persona que no es médico. Como creyente, mi objetivo final es la salud. Bajo una mirada médica o de la medicina alópata o alternativa, la causa es relevante, porque ello le permitirá descubrir el por qué surgió la enfermedad para una terapia de salud. Al hablar de niveles de espiritualidad, no me refiero a niveles de crecimiento, a niveles de desarrollos o niveles del conocimiento o grado de madurez, en ningún aspecto que defina a un creyente como subiste un peldaño más en la relación con Dios, porque el crecimiento, el desarrollo, el conocimiento y la madurez cristiana no es cuantificable ni medible. En Cristo no existe una escala numérica, un test, una separación de género, ni de clase o estratos sociales, porque ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, según Gálatas 3:28. Tampoco me refiero a la plenitud en Cristo, porque todos somos plenos en Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, según Colosenses 2, versículo 10. Entonces, ¿a qué me refiero? Hago alusión a la operación del poder de Dios que actúa en nosotros. Según 1 Corintios 12, 4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerio y hay diversidad de operaciones del Espíritu. Diversidad en griego es diairesis, que significa repartir, distribuir, racionar. El término operaciones se vincula con energía, en griego es energema, y se define básicamente como el resultado de haber puesto en funcionamiento cierta energía. Hay diversidad de operaciones, es decir, diversidad de resultados al aplicar una cierta energía, o poder en este caso, es decir, una diversidad de resultados de acuerdo a un cierto grado de poder aplicado. Bien es cierto que tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida, pero no significa
plenitud en aplicar el poder de Dios a través de nuestra vida. Es iluso pensar que nosotros actuaríamos con todo el poder de Dios. La Escritura dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Jesús es la cabeza y nosotros su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo sin la cabeza y la cabeza sin el cuerpo? ¿Qué es la vid sin los pámpanos y los pámpanos sin la vid? Así, Dios se agradó de alguna forma a someterse a nuestra acción, es decir, someter su poder a la acción humana. En otras palabras, depende de nosotros hacer visible a Dios, depende de nosotros hacer que los milagros sean notorios en nuestro medio. Y Pablo es notorio en esta definición, según Efesios 13:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No dice según a qué tipo de poder, sino según el poder que se opera a través de nosotros. Ahora, ¿cómo se regula la magnitud de poder? ¿Cuál es la medida de ese poder que actúa en nosotros? Solo se puede hablar de medidas, y esa medida está determinada por la capacidad espiritual de cada cristiano. Yo he establecido 4 medidas de espiritualidad. La primera, la almática, andar en los sentidos, el neófito, el inexperto, el recién llegado al Señor. 2, la monástica o eclesiástica, el practicante habitual. 3, la espiritualidad distintiva, el que tiene una capacidad distintiva frente a un grupo. Y 4, la espiritualidad plena, el que hace llegar el rema y el poder de Dios actúa poderosamente a través de él. Creo que todos, independientemente al nivel que se encuentre, nos movemos en cualquiera de estos niveles. Es decir, yo puedo estar dentro de la medida de la unción plena, pero por variables controlables y no controlables, puedo movilizarme dentro de los 4 niveles. Nosotros somos personas en que nos comprometemos más por nuestros trabajos, por nuestra empresa, que por nuestra confesión religiosa. Porque solo le dedicamos tiempo a Dios cuando estamos libres, como fin de semana, después de nuestro trabajo diario, o cuando tenemos disponibilidad de tiempo. Y esto es una paradoja. Pues bien, ahora ha llegado el tiempo de las preguntas. Tal vez muchas dudas, de prejuicios, de teorías cristianas establecidas en nuestra vida. Es el momento de hacer preguntas. Lo espero. Al final del video hay la opción de comentarios. Puede hacer su consulta y se le responderé. No se olvide colocar la manito y suscribirse al canal. Dios le bendiga.